Hello, everyone. We are going to start now. If you would like English interpretation for a conversation that will be held in Spanish, we have two magnificent interpreters. And what you have to do is go to the bottom of your Zoom screen on the right-hand side where you have a globe icon and select English. And that way you will be able to listen to us in English as we speak Spanish. Ok, bienvenidos a todos. Creo que me había quedado en agradecerles a todo el público, también a Carlos Gutiérrez, Gregory Loden y Julia Bird del Centro de Estudios Latinoamericanos que hacen que esto sea posible, a las traductoras Elizabeth Milos y Karina Íñiguez y claro, muy especialmente a Claudia Rodríguez Gili y Simón Rodríguez por estar con nosotros. Simón Rodríguez es investigador y periodista venezolano y es editor de venezuelanvoices.org. Y Claudia Rodríguez Gili es venezolana en Venezuela, es madre, socióloga, magíster en ciencia política, militante del Partido Socialismo y Libertad, activista feminista y profesora universitaria. ¿Por qué hoy yo soy Natalia Brizuela, perdón, a veces me olvido de presentarme, soy profesora en Berkeley, soy la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y una de las organizadoras de este foro. ¿Por qué hoy un foro sobre la situación en Venezuela? Por un lado, la intervención imperialista en Venezuela por parte de Estados Unidos y la constante amenaza de que el gobierno de Trump podría ser lo mismo en otros países de la región, ya que el gobierno reivindica explícitamente la doctrina Monroe, que a principios del siglo XX, recordemos, se materializó en numerosas intervenciones y ocupaciones militares en América Central y el Caribe, y que fue también un poco el ADN de todas las intervenciones que hizo Estados Unidos a lo largo del siglo XX en América Latina. El manejo de las estructuras económicas del país por parte de un país extranjero claramente resuena también con la estructura de protectorado que existe en Hawái, en Puerto Rico. Entonces, tenemos que pensar qué está pasando. ¿Venezuela, el próximo Estado libre asociado de Estados Unidos? Yo creo que en este contexto es clave que todas las universidades, la intelectualidad, el movimiento estudiantil y el movimiento sindical en Estados Unidos tomemos una postura rotunda contra las acciones de Trump, defendiendo la soberanía nacional de Venezuela y su derecho a la autodeterminación, y que sirvamos, digamos, de plataforma para escuchar las voces del pueblo venezolano, no del gobierno, en sus diferentes posturas y reflexiones sobre su realidad, en particular las que no vienen ligadas a las estructuras del poder. Una nueva dirección parece emerger en el corazón del chavismo, en la fórmula Rodríguez Rodríguez, y que está hermanada con el asalto de Estados Unidos, ¿no? Esa nueva dirección está proponiendo una reforma, digamos, estos últimos par de días hemos estado todos leyendo a la ley de hidrocarburos para que se sumen intereses no venezolanos al desarrollo petrolero. Acá, por ejemplo, dos cuestiones cruciales. Por un lado, y crucialmente, centralmente, la cuestión de la soberanía nacional, pero por otro también la ceguera ante la crisis ambiental que estamos viviendo de forma cada vez más dramática y desatada este, en todo el planeta, ¿no? Y estamos hablando del petróleo también todavía como si estuviéramos en los años 50, como si no hubiera acontecido los últimos 70 años de reconocimiento de lo que hace eso al planeta, ¿no? Y por otro lado, también un gobierno que, siendo un poco conservadora en mi marco temporal, por lo menos desde el 2015, o sea, los últimos 15 años, ha gobernado sin mucho respeto de las libertades civiles, sin respeto por la diversidad de posiciones políticas dentro del país, que ha reprimido a veces brutalmente intentos de huelga y de movilización social por parte de trabajadores y ciudadanos, pero también, ¿verdad?, que cuando emergió a final del siglo XX aseguraba que llegaba a liberar al pueblo. Ahora también, hoy hay más o menos 8 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela, en Argentina, en Colombia, en México, en España.
en Estados Unidos, acá. Inmigrantes que, entre otros, hoy están siendo perseguidos brutalmente por el ICE, ¿verdad? Deportados a lugares como, por ejemplo, El Salvador, ¿no? Es también un país, Venezuela, donde hay centenares, entre 800 y 1000, que sepamos, de presos políticos. O sea que es un momento muy importante para intentar entender desde los detalles específicos las formas en las que este ataque contra la soberanía venezolana es parte de un entramado regional y global muy asustador. Estamos entrando en una nueva era y necesitamos, crucialmente, escuchar y conversar para poder entender y también poder imaginar y tramar nuevos horizontes políticos. Entonces, en ese contexto, organizamos el foro, están acá nuestros invitados, ¿sí? Claudia y Simón, cada uno va a presentar un poco su postura sobre la situación en la encrucijada de la soberanía y la autodeterminación en Venezuela. Yo voy a hacer un par de preguntas después y lo importante es que queremos poder tener un poco, escuchar del público. Está abierto el canal de preguntas y respuestas. También en el rectángulo del Zoom, en la parte inferior, pueden poner ahí que dice Q&A, preguntas y respuestas, sus preguntas y vamos a dejar un buen tiempo al final, un mínimo de 30 minutos para conversar con el público, escuchar y esperamos poder debatir. Así que sin más, Claudia, ¿querés empezar vos? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, agradecerles a todas y a todos la oportunidad de este intercambio. Esperemos que sea lo más fructífero posible. Siempre es bueno tener esa oportunidad, como dice Natalia, de entender, comprender y poder expresarnos desde Venezuela en esta coyuntura. Cada oportunidad es bien aprovechada, ¿no? Y muy agradecida en ese sentido. Y bueno, con toda la disposición para poder imaginar esos nuevos horizontes posibles. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que están escuchando y bueno, esperemos que el intercambio sea provechoso para todas y para todos. Bueno, básicamente lo que decía, o sea, poder hablar desde Venezuela a otras audiencias, a otras personas interesadas en lo que pasa y hacerlo desde aquí a viva voz. Creo que es una oportunidad. Agradecer poder expresar lo que vivimos el día del bombardeo, que fue realmente un acontecimiento pesado, fuerte, muy negativo, doloroso, angustiante. Bueno, todos los adjetivos que ustedes puedan imaginar no son suficientes para poder pasarlo por la piel. En el momento particular en que ocurrió, en la mitad de la noche, mientras todos descansábamos, o muchos estábamos descansando, fue de gran impacto. Además, es un bombardeo que se venía anunciando, que se venía coqueteando, que se decía como muy a la ligera, desde distintos sectores, como que si fuese fuegos artificiales, pero una vez que ocurre, las imágenes de Gaza era lo que venía a nuestra mente, la incertidumbre de no saber qué implicaciones tenía esto, si había que correr, si había que esconderse, o sea, no estábamos para nada preparados a estas circunstancias. Inmediatamente que ocurre el bombardeo, bueno, nos despiertan unos ruidos y unos sonidos que no conocíamos, que no tengo ni cómo describir. De hecho, mis hijos reiteradamente me dicen, mamá, es que lo que escuchamos era muy raro, nunca escuchamos algo parecido. Suponemos que tenía que ver con los misiles y con la alta tecnología que significó este bombardeo, ¿no? Y bueno, es un trauma, está fijado como un trauma en la historia social y cultural de Venezuela y de América Latina. Y bueno, inmediatamente las redes
sociales, culturales, de amistad, de familia, se activaron, el estar preocupado por la otra, por el otro, cómo estás, cómo lo viviste, qué sentiste. Y en los días posteriores, muchas organizaciones pusieron a la orden atención gratuita, psicológica, primeros auxilios psicológicos para las infancias, para las mujeres, para todo el que quisiera. Fue bastante emotivo en ese sentido la respuesta social que hubo en Venezuela. La preocupación por el otro, o sea, fueron días, el día inmediato al bombardeo, se produjo un silencio rotundo, inverosímil, o sea, yo vivo en un sector popular donde la música, los sonidos son continuos. Y aquí había, no sé, una especie de luto, porque la circunstancia de incertidumbre, de no saber si había terminado, si habían fuerzas militares en el terreno, hasta qué punto era la envergadura de lo que había pasado. Me detengo un poco en esta situación anecdótica, bueno, porque creo que es parte del proceso de sanación poderlo comunicar. Lo vivimos de maneras distintas, quienes vivían en La Guaira, quienes vivían en el Fuerte Tiuna, los que estaban en otros sectores, y bueno, porque el bombardeo fue básicamente en 12 puntos claves, ¿no? Que tiene que ver con puntos de interés militar, con el sistema antiaéreo, para bloquear el sistema antiaéreo, para bloquear los radares, las subestaciones eléctricas. Fueron 12 bombardeos como que los más significativos y tenían como un objetivo concreto. Las muertes civiles que se produjeron tenía que ver con que por los bombardeos que fueron en los lugares residenciales aledaños a estas instalaciones eh, de interés estratégico y militar, ¿no? Se habla del aeropuerto de La Carlota, de Higuerote, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde había un sistema de antenas dispuesto y bueno, fue bombardeado y bueno, eso repercutió también en el Instituto de Investigación, ¿no? Que tiene muchos años funcionando cercano a Caracas, ¿no? Bueno, las personas en La Guaira también fue bombardeado, bueno, porque había un armamento que estaba como instalado ahí, de hecho estaba como apagado. Días posteriores al bombardeo, Trump hizo referencia a que se utilizaron armamentos nuevos, novedosos, de alta tecnología, que impedía la acción de poder responder desde Venezuela, porque bueno, es parte de lo que todo el mundo decía, bueno, y Venezuela nunca reaccionó, no hubo manera de defenderse, y bueno, aparentemente tenía que ver con todo ese control y con todo ese armamento y de alta tecnología que se implementó para esta invasión, ¿no? En el Fuerte Tiuna, que hay una zona residencial muy cercana, es una zona militar muy cercana a donde estaba Maduro en ese momento y Cilia Flores, de donde fueron capturados, ¿no? Y bueno, y fueron secuestrados. Esta es una circunstancia bastante abrupta, bueno, digamos que la sensación de vulnerabilidad a nivel de la sociedad venezolana, de la institucionalidad que ya es bastante débil en Venezuela, bastante atacada, bastante vulnerable, termina siendo romperse como un celofán y bueno, eso generó mucha incertidumbre y conmoción, creo que la palabra conmoción aplicada para el decreto que termina controlando recientemente el devenir y el día a día en Caracas,
es un concepto bastante cercano a lo que se siente, ¿no? Bueno, inmediatamente, por supuesto, los sectores comerciales no abrieron, abrieron muy pocos, entonces había la angustia de que íbamos a comer, habían zonas que se quedaron sin luz, permanecieron sin luz durante 3 días, no fue un apagón generalizado, tenía que ver con estos 12 ataques de los bombardeos, murieron más de 100 personas, alrededor de 100 personas también heridas. Estamos hablando de números aproximados porque, bueno, porque en Venezuela la información oficial siempre es relativa y entonces se saben unas cosas, no se saben otras, la permanente incertidumbre ante la veracidad de los hechos, ¿no? Es como una constante desde hace bastante tiempo, ¿no? Murieron 32 personas de nacionalidad cubana que tenían que ver con el anillo inmediato de seguridad de Maduro. Eh, y bueno, a mí particularmente me perturba la idea del secuestro, independientemente de la posición que uno pueda tener políticamente frente al gobierno de Maduro, no eran esas las circunstancias eh, ideales para cuestionar, señalar responsabilidades a un gobierno o a quien estaba ejerciendo las funciones de gobierno. Preferiblemente hubiera sido parte de un proceso autónomo venezolano que señale las responsabilidades de quienes están conduciendo el país y que han llevado a situaciones de precariedad y de crisis muy compleja recientemente, porque uno dice, bueno, ¿cómo llegamos hasta un bombardeo? ¿Cómo sucede un bombardeo en Venezuela? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ese hecho? Entonces, independientemente de las responsabilidades de quienes conducen el país, esa no es la manera de resolver de manera autónoma, de manera con independencia los conflictos y mucho menos las crisis, muy por el contrario, las profundiza, donde, como decía, la institucionalidad ya frágil termina de resquebrajarse, eh, la incertidumbre ya constante termina siendo mucho más profunda y bueno, eso, bueno, definitivamente es muy difícil conducir los destinos. Uno se siente como ciudadana, como ciudadano, entre poderes que están tomando decisiones, peleándose por administrar la renta petrolera y uno en el medio como un sujeto, no sé, inerte. No es esa la circunstancia, somos personas, hay vida en este territorio. Bueno, hay una situación que me gustaría como resaltar sobre el contexto del secuestro a quien conducía el país en ese momento, que era Maduro y la compañera, la esposa, que particularmente uno se pregunta por qué, me imagino que solamente secuestran a Cilia Flores porque estaba en ese momento ahí. El prontuario que puedan adjudicarle a Cilia Flores no es ni menor ni peor que otros dirigentes políticos en Venezuela. Sin embargo, ella ha ejercido un papel de esposa, entrando en el mandato de la maternidad, en el mandato de la cuidadora, de la esposa leal, y prácticamente no tiene como una figura digamos, de preocupación, ¿no? Entonces dice, ¿por qué Cilia Flores? Porque además se menciona muy poco la situación de Cilia Flores, la esposa de. Ella venía cumpliendo ese papel del mandato de la esposa
y bueno, solamente por esa circunstancia termina siendo secuestrada, más allá de la posibilidad de señalamientos legales con respecto a su actuación, ¿no? Entonces, bueno, me parece significativo esto porque poco se habla y me parece relevante el papel que cumple la compañera en esta situación y bueno, es como, es cruel, pues, en ese sentido, ¿no? Cilia Flores, que se viene a conocer como la primera dama, en Venezuela tiene el nombre de la primera combatiente, que es un título que se le adjudicó en una narrativa heroica, bastante patriarcal, como para atribuirle alguna especie de protagonismo, cuando en realidad cumplía roles más bien de esposa leal, un estilo muy conservador, donde incluso en varias oportunidades el presidente públicamente se refirió a ella con categorías muy denigrantes a nivel de su rol como mujer, como persona. Y bueno, objetivándola, ridiculizándola y sexualizándola, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bien cruel el rol que cumple Cilia Flores en esta circunstancia y ahora señalada y acusada, ¿no? Quería como tipificar de eso, que es algo de lo que poco se habla, ¿no? Eh, bueno, y independientemente de si había complicidad o no había complicidad interna, si esto se ejecutó, porque bueno, aparentemente todo lo que devino en los días posteriores al bombardeo, esta institucionalidad que ahorita está así como instalada, fue tan rápidamente acomodada, digamos, ¿no? La presencia de gobierno ejerciendo labores de gobierno a través de Elsie Rodríguez como presidenta interina designada, pues bueno, ha tenido una presencia que ha llenado un poco ha buscado llenar ese espacio, presumiblemente podríamos pensar en la tesis de la complicidad interna, pero podríamos pensar también, que no es descartable, pero que finalmente no tenemos los elementos reales, veraces, para poder establecer esa tesis como una circunstancia dada. Que hace ver que obviamente los escenarios posibles estaban ensayados o medidos o planificados de algún modo, ¿no? Y bueno, eso es bastante particular, creo que fue un madrugonazo tanto para Venezuela como para la oposición patronal, la oposición de derecha, que tenía expectativas de dirigir todo el proceso post secuestro de Maduro y eso deja a la sociedad en general un poco atónita y a la dirigencia de la oposición definitivamente descolocada y bueno, lo hemos visto en sucesivas intervenciones y acciones internacionales y políticas que dejan mucho que desear, un poco como me imagino que los seguidores que estaban guardando esperanzas en la dirigencia de María Corina Machado y Edmundo González habrán sentido ese vacío bastante profundo, porque, bueno, finalmente la administración de Trump se va manejando con fichas, ¿no? Entonces tiene esta ficha para este momento, tiene una ficha guardada para más tarde, y así va dirigiendo el escenario de toma de decisiones, y eso es bastante dramático, tanto para seguidores de la derecha que guardaban muchas esperanzas y lo vimos pues en las redes sociales, sobre todo venezolanos fuera del país,
pero también deja un gran vacío en los seguidores, la base social del madurismo, que por débil que sea, existe, y creo que Delcy Rodríguez en este ejercicio de gobernanza y de gobernabilidad ha estado dirigiéndose mucho a esa base social que por debilitada que esté, ¿sabes? Siempre se manejan en lealtades, entonces hay como una, un llamado a cerrar filas, pero en una incertidumbre, porque entonces viene un discurso anti-imperialismo, anti-Trump, anti-Norteamérica, y de repente hay un entendimiento y una alianza que luce más como un pacto que como una situación colonial, ¿no? Básicamente, eso no es parte de lo que nos llevó hasta donde estamos, tiene que ver con la forma, con la visión económica, productivista, tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Maduro, que no rompe realmente con los intereses de un país imperialista o de una potencia imperialista como la de Estados Unidos. O sea, no es una situación nueva, es una circunstancia de colaboración y de entendimiento que ya se venía dando a pesar del, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra. A pesar eh, de las imposiciones de Estados Unidos para impedir el desarrollo de las empresas, de la empresa petrolera, por ejemplo, de las sanciones. A pesar de las sanciones, no hay una diferencia de fondo en el esquema productivista, extractivista del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, y termina entendiéndose y engranando perfectamente con los intereses geopolíticos de la administración de Trump, porque no es ajena, solamente que cambió un poco el acento, cambió el carácter, se profundizan las relaciones de dependencia y de explotación y de extracción, pero no es una situación ajena, más allá de la propaganda que supone que Venezuela vive en socialismo, lo cual decimos que es un falso socialismo, o que Venezuela se está abriendo a una ecología, a una minería ecológica, o que Venezuela es un país feminista, donde empezando por la primera combatiente, primera dama que cumpliese esa labor de esposa leal y silente, ¿no? Aquí no hay un feminismo, aquí no hay un ecologismo, aquí no hay un socialismo. Hablamos de un falso socialismo, ¿no? Entonces, esa propaganda anti izquierda favorece a los sectores tanto de derecha como a quienes pretenden controlar la renta petrolera. En el fondo, estos poderes políticos, actores políticos que se presentan como adversarios, tienen unas coincidencias que terminan dando como resultado el pacto que estamos viviendo ahora, profundizando aún más lo que tiene que ver con la forma desventajosa de relación económica para la explotación y extracción de recursos en Venezuela. Mm. Beneficiando mayormente a las grandes transnacionales, a los capitales internacionales, a los capitales nacionales también. Entonces, bueno, eso es parte, a ver, no Por sé ahí, si, ¿cómo ahí estamos de tiempo? eso ha estado buenísimo, Claudia, nos has dado muchísimo. Sobre esto me gusta muchísimo esta noción del pacto y subrayo un pacto más que una situación colonial, una suerte de continuidad que muta y encuentra su nuevo cauce, pero siempre en el mismo cauce. Y por ahí pasamos a Simón y después retomamos algunos de los hilos, ¿te parece?
Perfecto. Vale. Y quiero Muchas aclarar gracias. que acá aparecen como Simón y Simón, pero uno es Simón Rodríguez y la otra es Claudia Rodríguez Gili y no están emparentados, como bien me han señalado. Y tampoco somos los Rodríguez, Delcy Rodríguez. No, no, tampoco están ligados a esa otra. Correcto. Gracias, Claudia. Simón, la palabra es tuya. Estás, sí. Sí, muchas gracias. Yo creo que es ilustrativo pensar que efectivamente la doctrina Monroe en su iteración del llamado corolario Roosevelt tiene relación con Venezuela, tal y como ahora esta adaptación trumpista lo tiene, evidentemente. Recordemos que en 1902, a finales de 1902, comienzos de 1903, Venezuela sufrió un bloqueo naval. Bueno, era el último bloqueo naval que había sufrido antes del actual, que inició el año pasado bajo el pretexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico. Y ese bloqueo naval, perpetrado por potencias europeas como el Reino Unido, Alemania, Italia, era un bloqueo extorsivo para imponer el pago de deuda externa al gobierno venezolano de aquel entonces. Roosevelt intervino finalmente, ese caso se llevó, aunque hubo batallas, hubo escaramuzas y decenas de muertos, esa fue la última vez que Venezuela sufrió bombardeos por parte de potencias extranjeras antes del 3 de enero de este año. La resolución finalmente fue por la vía del arbitraje internacional y aunque Estados Unidos también era uno de los países a los cuales Venezuela le debía, eh, producto de ese arbitraje, Estados Unidos fue, digamos que no resultó favorecido. Se le dio prioridad en el pago de deudas a las potencias que intervinieron en ese bloqueo naval. De ahí que Roosevelt entonces dijera, bueno, si hasta ahora la doctrina Monroe ha sido una doctrina que plantea que el continente americano no puede ser sujeto a recolonización europea y que Estados Unidos juega un rol en ese sentido. Ahora hay que ir más allá. O sea, Estados Unidos tiene que intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos para evitar que por la irresponsabilidad de sus gobiernos, ese era el lenguaje imperialista que usaba Roosevelt en ese momento, se den situaciones en las cuales se abran las puertas a la intervención europea nuevamente. O sea que Estados Unidos jugaría un rol preventivo en ese sentido de regimentación, control, y bajo la aplicación de esa doctrina fue que posteriormente se dieron intervenciones, por ejemplo, de las aduanas de Nicaragua, República Dominicana, Haití. Durante largos años, Estados Unidos pasó a controlar estas infraestructuras estratégicas para el cobro de deudas externas y, bueno, como mecanismo de control político y económico. Ahora estamos viendo algo similar. O sea, Estados Unidos planteó un bloqueo naval donde bombardeó, asesinó a más de 100 personas en el Caribe y en el Pacífico, alegando que se trataba de narcotraficantes, pero bueno, sin juicio, sin ningún tipo de formalidad ni respeto por la legalidad internacional. También confiscó al modo de la piratería más brutal eh, tanqueros petroleros que salían de Venezuela y ha usado esa presión, bueno, para continuar imponiendo condiciones políticas al gobierno venezolano luego del ataque del 3 de enero. Digamos, un presente ya más cercano, por supuesto recordamos la invasión de Panamá en 1989, donde también se detuvo al dictador Manuel Noriega, pese a que venía de un origen proestadounidense, se le vinculaba a la CIA, en fin, pero se le acusa de narcotráfico y se le lleva detenido luego de una invasión que costó miles de muertes al pueblo panameño. En ese sentido, entonces, en el sentido más general, condenar este ataque de Estados Unidos y lo que persigue es fundamental, es muy importante. Es evidente que no tiene nada que ver con las
típicas justificaciones con las que Estados Unidos presenta sus acciones de saqueo, de pillaje y de sometimiento imperialista, donde dice que es para llevar democracia, para defender los derechos humanos. Bueno, el régimen trumpista que dice preocuparse por el pueblo venezolano es el mismo que ha dicho que los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos han salido de las cárceles y de los manicomios o que fueron enviados por el régimen de Maduro para desestabilizar a los Estados Unidos, que ha enviado a venezolanos no solo deportados a Venezuela, sino incluso los ha enviado a ser torturados en esta cárcel tenebrosa de El Salvador, del SECOT, del dictador Bukele. Eh, bueno, que asesinó a más de 100 personas en estos pequeños barcos sin actuar contra los grandes intereses del sistema financiero que lavan el dinero del narcotráfico en Estados Unidos, por ejemplo, sin nunca tocar a los grandes criminales de cuello blanco que se benefician de ese lucrativo negocio dentro de los Estados Unidos, y que en ese ataque del 3 de enero atacó infraestructura civil como el puerto de La Guaira, como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el aeropuerto de Charallave, asesinó, bueno, a más de 100 personas, incluyendo personas tanto civiles como militares. Y digamos, esta agresión brutal tiene el resultado paradójico de que ha mantenido, digamos, ha dejado en pie el régimen chavista que ahora encabeza Delcy Rodríguez, pero efectivamente le saca una cantidad de concesiones muy importantes que pienso que la dinámica política de lo que está ocurriendo actualmente toca profundamente esos temas que son los que definen la discusión de hoy, la soberanía y la autodeterminación. Se ha aprobado ya en primera discusión en el Parlamento una ley de hidrocarburos que ha sido la ley menos discutida de todas las leyes que se hayan aprobado en el país. El país es un país exportador de petróleo desde hace un siglo y siempre las leyes petroleras fueron muy polémicas, generaron un gran debate público. Incluso, por ejemplo, la ley de nacionalización del petróleo de 1976 tuvo oposición de la izquierda porque dejaba abiertas algunas brechas para la reintroducción del capital privado extranjero, como efectivamente ocurrió luego en la década de los 90. Pero en este caso no ha habido discusión ni oposición pública porque eso ilustra el carácter dictatorial del régimen que adquirió luego del año 2015. En el 2015 el gobierno perdió 2/3 de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento unicameral de Venezuela, y anuló las competencias del Parlamento. Ese hecho ocurrido durante la presidencia de Maduro, nunca lo vimos durante el gobierno de Chávez. Luego vinieron los escandalosos fraudes electorales, en fin, toda una deriva muy reaccionaria. Y una cosa que es interesante que lo sepa la gente en Estados Unidos es que esa deriva dictatorial inicia precisamente con un estado de excepción aplicado en el año 2015, primeramente dirigido en contra de inmigrantes colombianos refugiados que vivían en la frontera, que fueron sometidos a una política de deportaciones masivas, que recuerdan mucho cuando uno ve las brutalidades que comete ICE en Estados Unidos o las salvajadas represivas del régimen dominicano contra los haitianos. O sea, las peores brutalidades de la política migratoria las aplicó Maduro en el año 2015 contra los inmigrantes colombianos en la frontera, marcando casas para las personas que tenían que ser desalojadas en cosa de horas. Y bueno, luego eso también se tradujo en operativos de lo que llaman limpieza social, o sea, de grandes despliegues militares y policiales en los barrios populares para detener prácticamente la totalidad de los hombres jóvenes de los barrios de Caracas, de los barrios de Maracay, Valencia, de las principales ciudades, bajo una presunción de culpabilidad simplemente por criterios raciales y socioeconómicos. Eso se llamó la Operación Liberación del Pueblo, que fue un bueno, lenguaje orwelliano que usó el gobierno en ese momento. Pero bueno, ese es el carácter que ha tenido el gobierno y que se relaciona también, hay que decirlo, con la poca capacidad de resistencia militar que tuvo el régimen ante ese ataque criminal de los Estados Unidos. En la retórica oficial se decía
que Venezuela iba a ser el próximo Vietnam, que iba a resistir hasta la muerte, que bueno, podrían entrar pero no podrían salir. Y hemos visto, bueno, que fue un estrepitoso fracaso la defensa de Venezuela. No solamente por razones meramente técnicas de la superioridad, bueno, innegable de la principal potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, sino también por razones estratégicas que tienen que ver con que las Fuerzas Armadas venezolanas están entrenadas y habituadas es a la represión interna, no a prepararse para una agresión externa, que se discutió en el año 2007, hubo un importante debate en materia de estrategia militar donde entonces Alberto Müller Rojas, que era un general bueno, con ideas de izquierda, planteaba que el gasto militar convencional en equipos sofisticados, jets de guerra, grandes helicópteros, equipos de estos muy caros que fue adquiriendo con los años el gobierno venezolano, eran inútiles para un enfrentamiento con una potencia imperialista o invasora y que correspondía más bien adaptar la doctrina militar venezolana a un concepto de guerra irregular, de guerra popular. Pero el criterio que se aplicó fue el que planteaba en ese momento el ministro de la Defensa, que era Raúl Isaías Baduel, que sí se basaba en las grandes inversiones. Y efectivamente Venezuela gastó miles y miles de millones de dólares en defensas antiaéreas, jets Sukhoi rusos, grandes adquisiciones a Rusia y a China fundamentalmente, y que eso resultó, bueno, realmente inútil de cara a este ataque. Hay diferentes versiones de por qué esto ha ocurrido. Bueno, ya decía que hay un elemento doctrinario, estratégico. Otro problema de tipo organizativo de las Fuerzas Armadas venezolanas es que para efectos de lo que llaman protección antigolpe o en inglés coup proofing, se ha designado a miles, hay más de 2.000 generales y almirantes en las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, hay más generales y almirantes en Venezuela que en Estados Unidos, siendo que es un ejército mucho más pequeño y un país mucho más pequeño con menos población. La explicación de esto es el uso clientelar de los nombramientos en la estructura militar y, bueno, esa lealtad que se compra mediante la corrupción, mediante el clientelismo, es muy fácil que sea revertida, como en efecto parece que ha ocurrido. Hay diferentes fuentes que indican en esta dirección. El, digamos, periódicos como New York Times, Miami Herald y otros de Estados Unidos citan fuentes estadounidenses que mencionan que la CIA tuvo informantes dentro del ejército venezolano que le daban la ubicación en tiempo real de Maduro, le dan información de infraestructura, que incluso tenían un modelo en el que practicaban un modelo escalar a tamaño real del complejo habitacional que atacaron. Todo esto con información provista desde adentro. Pero no solo eso, porque uno podría siempre dudar de las fuentes estadounidenses. Lógicamente son fuentes que pueden estar interesadas en la información que brindan, pero recientemente el embajador de Rusia en Venezuela, o sea, el día de hoy, dio una declaración a la televisión rusa donde dijo que el gobierno ruso tiene una lista de los que fueron traidores y que fueron extraídos de Venezuela luego de este ataque, que colaboraron antes y durante el ataque. Eh, Además de esto, hay que decir que, bueno, el tema de la traición es como el fantasma al que se refiere Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, cuando dice que hay un fantasma que recorre Europa. Bueno, el fantasma de la traición recorre Venezuela. Todo el mundo habla de la traición. Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, en un discurso público, dijo, y cito literalmente, ya no habrá más traiciones. O sea que da a entender que las hubo. Otro personaje que ha hablado de la traición públicamente es el hijo de Nicolás Maduro, quien es diputado nacional por el partido oficial, Nicolás Maduro Guerra. Él dijo, bueno, a los traidores, con ellos se lidiará en el futuro, la historia se encargará de ellos. Y bueno, la propia Delcy Rodríguez, que en una reunión que se filtró la grabación, una reunión con gente del gobierno,
donde planteó que las decisiones que se estaban tomando tenían que ver con el hecho de que tanto ella como Jorge Rodríguez, su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, fueron amenazados la noche del ataque, la noche del 3 de, o sea, la madrugada del 3 de enero, y que todas estas medidas que se están adoptando, como la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, que está en proceso ya muy avanzado de negociación, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, el hecho de que se ha redactado una nueva ley de hidrocarburos para favorecer aún más a las empresas estadounidenses que ya estaban presentes, porque Chevron ya antes del ataque era el principal exportador de petróleo venezolano. Pero la idea es, bueno, aumentar estas inversiones estadounidenses. Bueno, lo que se quiere es presentar esas decisiones como fruto únicamente de la presión, que bueno, es innegable que existe, pero están estos otros reportes que hablan de una cooperación tanto militar como también política. Hay que decir, el periódico británico The Guardian ha sacado un reporte donde elabora sobre información que ya habían sacado antes Miami Herald y otros, Washington Post, pero que agrega la novedad de que, según fuentes estadounidenses, nuevamente, que hay que tomarlo con cautela, pero lo que ellos dicen es que Delcy Rodríguez les dio la seguridad de que continuarían las negociaciones que se estaban dando estando Maduro en el poder entre Venezuela y Estados Unidos, que no se interrumpirían, que continuarían en la eventualidad de que Maduro no siguiera en el poder. Entonces esto nos permite pensar que es probable que muchas de estas cosas, que en tiempo tan rápido, en cosa de 2 semanas, ya se han anunciado nuevas leyes, reapertura de embajadas, todo esto que es muy vertiginoso, no fue que se empezó a negociar después del ataque, sino que corresponde a negociaciones que como mínimo se habían iniciado antes. Y que entonces Estados Unidos atacó Venezuela teniendo dos niveles de certeza, un nivel de certeza militar de éxito y de baja resistencia dado por los infiltrados en el ámbito militar, y una certeza también de que no iba a haber un caos político, ni que se iba a desatar una guerra civil dentro del chavismo, ni un golpe de Estado, ni ningún tipo de desenlace de este tipo, sino que lo que ocurriría era, tendrían alta certeza de que podía ocurrir algo como lo que ahora está ocurriendo, que es un acercamiento. Trump ha dicho que, bueno, que Delcy Rodríguez es una gran persona y se ha discutido incluso la posibilidad de una visita de Trump a Caracas y una visita de Delcy Rodríguez a Washington. Esto es algo que no ocurre desde hace 30 años, desde el gobierno de Rafael Caldera, o sea, el siglo pasado. En ese sentido, bueno, se trata de cambios realmente vertiginosos a ese nivel, pero que lamentablemente, en lo que se refiere a las condiciones de vida del pueblo venezolano, con un salario mínimo de menos de $1 al mes y de ingresos que suelen estar entre los 100 y los $200 mensuales, pero que no corresponden a salarios, sino a bonos, que son pagos discrecionales y que no son legalmente obligantes, como sí lo es el salario. Bueno, falta de libertad sindical, destrucción ambiental terrible con la minería de oro sangriento en el sur del país. En fin, las terribles condiciones que sabemos que sufre el pueblo venezolano y que tienen relación directa con el hecho de que más del 20% de la población se haya ido en los últimos 10 años del país. O sea, no ha sido sino por una profunda crisis socioeconómica, una economía que se contrajo a la mitad antes de las sanciones económicas de 2017 y que luego siguió contrayéndose la economía con la aplicación de esas sanciones económicas, tanto financieras como petroleras, en el 2017 y el 2019. Entonces, creo que para el pueblo venezolano es fundamental plantear que el destino de Venezuela debe estar únicamente en manos del pueblo venezolano, que estamos en contra de cualquier legislación que sea pactada entre Trump y el gobierno venezolano. Tiene que abrirse la discusión a que el pueblo venezolano decida en qué condiciones quiere desarrollar su economía, cuál debe ser el futuro del país, quién debe gobernarlo. Todas estas cosas básicas no pueden decidirse con esa diplomacia de las cañoneras del siglo XIX en su versión actualizada de Trump, sino que, bueno, tenemos que realmente avanzar en una respuesta continental que garantice no solo para Venezuela, sino para toda América Latina un futuro diferente.
Muchas gracias, Simón. Hay varias preguntas del público ya que se vienen acumulando, pero antes de pasar a ellas, solo quería tal vez subrayar algo que me llamó mucho la atención en sus dos presentaciones, em, que, que en un punto esto, aunque su último precedente fue hace más de 100 años, en esa invasión de 1902-1903, en un punto, y aunque se venía anunciando, la sorpresa, ¿no? O sea, una cosa sin precedencia, ¿no? Como, pero que a pesar de eso, en el fondo hay algo que llegó hasta ahí, no pasó de la nada. Hay una serie de arreglos que se venían pautando desde dentro del gobierno, donde aunque el ataque y la invasión fueron una sorpresa, hacia dónde está yendo solamente aceleró, digamos, ese ataque aceleró algo que ya medio estaba pasando, ¿no? Y cristalizó. Pero lo que también quería señalar era algo, Claudia, cuando empezaste a describir esa noche del 3 de enero, una de las primeras cosas que dijiste fue todos pensamos en Gaza. Y también creo que fuiste vos, Simón, que dijo, bueno, acá la idea es que se iba a resistir porque en Venezuela, porque no, hasta que pues, Venezuela iba a ser el próximo Vietnam, ¿no? Y cuando empezó el ataque genocida y sanguinario de Israel contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza, ahora también en Cisjordania, todos pensamos, muchos pensamos, bueno, en Gaza se está, en ese genocidio se está cristalizando algo que tal vez la última vez que pasó fue en Vietnam, ¿no? Y yo siento que de forma muy acelerada, de golpe ahora, esta invasión a Venezuela también está, que hay algo vos lo nombraste, Claudia, como algo casi corporal de los bombardeos, ¿no? Pero creo que también hay una relación política, ¿no? Entre una acción que vuelve a Venezuela una especie, otro terreno para el desarrollo norteamericano y también de un imperialismo que tiene relaciones globales, como lo es el capitalismo, ¿no? Entonces, solo quería subrayar eso porque me impactó cuando lo dijiste, Claudia. Em, y la cuestión de la traición, ¿no? Que vos subrayaste, Simón, tan fuertemente o sea, pienso en la forma en la que los dos terminaron sus presentaciones, de la necesidad de que se entre en un proceso de soberanía, de decisiones del pueblo venezolano sobre qué va a ser Venezuela, pero qué se hace con ese fantasma de la traición que parece atravesar, ¿no? Probablemente no solo al gobierno, sino a partes del pueblo, ¿no? Porque también es el terror que impone el gobierno, ¿no? O sea, hay una... o sea, cómo se construye un horizonte político cuando eso está tan ahí metido, ¿no? Em, Quería hacerles una pregunta que surgió, que va a parecer un poco específica, pero la voy a leer para todos porque no todo el mundo puede leer las preguntas. Y dice, recientemente los principales sindicatos marítimos de Estados Unidos vinculados al Jones Act, como la AFL-CIO, emitieron un comunicado conjunto en el que exigían que Marco Rubio garantizara que el petróleo venezolano se transporte exclusivamente en barcos estadounidenses tripulados por marinos estadounidenses. ¿Existe algún camino posible para una solidaridad entre los trabajadores estadounidenses y venezolanos que no esté mediada por la soberanía económica y los intereses estratégicos de los dos estados? Claudio, Simón, ¿alguno quiere arriesgar una respuesta? ¿Existe? ¿Cómo puede haber cómo se puede sostener una solidaridad entre los trabajadores estadounidenses y venezolanos? Supongo que también es la pregunta más así. O sea, una especie como de alianza de clase
conciencia de clase. Entonces, bueno, eso es un tema bastante profundo, que habría que ver en la correlación de fuerzas, si esa puede ser una vía, una salida, un poco como eh, lo que se llama la conciencia de clase y todo esto. En Venezuela particularmente, esa perspectiva de conciencia de clase se ha visto bastante distorsionada, y ahí hay responsabilidad un poco por esta propaganda de falso socialismo, y por el otro lado todos quienes adversan cualquier salida que tenga que ver con el protagonismo de la clase trabajadora, y digamos que estos sectores de trabajadores, bueno, o sea, hemos experimentado un retroceso en la conciencia, digamos, ¿no? Mm. Le llamamos un poco un estado como sí, porque ¿qué ha sucedido? O sea, el tema de la autonomía, que es lo que decía Simón al final de su intervención. La salida tiene que venir por respuestas autónomas de los pueblos. En la medida que eso se dé, pues hay un horizonte, como dices tú, de una perspectiva, ¿no? Pero en Venezuela todo lo que significa movilización se ha visto mermado y disminuido, tanto por la represión y por toda la detención masiva de jóvenes, de personas incluso que no tienen, con razones políticas, aun cuando no son políticos, y también actores políticos en concreto. Entonces, claro, todo eh, el brazo represor del Estado ha ido siendo muy efectivo y ejemplarizante y inmovilizador. Está la tortura, la desaparición forzada, la imposibilidad de un juicio justo, de una defensa propia. Bueno, es una circunstancia que debilita mucho lo que significaría el tejido social y la respuesta de líderes trabajadores o de dirigentes para poder tomar iniciativas, ¿no? Y por el otro lado, la oposición también ha jugado a la desmovilización, porque está claro que una respuesta autónoma de los pueblos puede significar también bueno, una circunstancia de conciencia que puede llevar a señalar también a sectores de derecha en momentos de dirigir el país o de dirigir lo que sería la oposición. Entonces, para no verse de frente con un pueblo eh, autónomo en la calle, movilizado, haciendo exigencia, organizado, han jugado a la de nadie se movilice, por favor quédense quietos, todos a sus casas, no se preocupen, esto está en nuestras manos, ya vamos a solucionarlo, y siempre son planes que van postergando las iniciativas autónomas y van sustituyendo por una especie como de planes muy aventureros, como decía a veces en muchas oportunidades el gobierno. Entonces, tanto la oposición como el gobierno, jugando a la desmovilización, al proceso de terror y de conciencia, banalizando la conciencia con la propaganda socialista o la propaganda antisocialista, sin que realmente se esté ejecutando nada parecido al bien común. Entonces, eso eh, son procesos que han hecho que puede ser muy lento el proceso como de conciencia de la clase trabajadora. Recientemente, por ejemplo, con el pacto que se está instalando, se ha generado, hay un bululú en las calles, digamos, en los sectores organizados, de mujeres, de trabajadores, universitarios, que están como un poco reaccionando al cambio de fuerzas, la correlación de fuerzas que se está dando, y
bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a exigir salario? ¿No vamos a exigir salario? ¿Vamos a esperar que haya mesas de diálogo? ¿Que viene un aumento salarial? ¿Está prometido? ¿Vienen mejoras en infraestructura gasífera, en luz, inversiones en salud? O sea, hay una expectativa de bienestar por venir que los sectores, por ejemplo, donde hemos venido trabajando en sectores petroleros, están, bueno, hay que ver cómo nos sentamos en esa mesa, en qué condición, qué es lo que vamos a exigir para las pensiones, para todo el proceso de convenciones colectivas, porque el gobierno ha venido jugando en el sector educación, en el sector salud, en los petroleros, a desmovilizar todo lo que significa organización de trabajadores. Todo eso no es imposible, está vetado, está perseguido, está cuestionado, se considera una deslealtad, se considera una traición a la patria, se considera instigación al odio, exigir derechos. Entonces, habría que remontar todo ese espacio de confianza para poder hablar de una solidaridad entre sectores trabajadores a nivel latinoamericano, mundial, etcétera, Mm. Muchas con trabajadores gracias, Claudia. norteamericanos. Y por ahí agrego algo y si querés entonces sumarte vos, Simón, porque hay varias preguntas que también dicen, bueno, siguiendo en esta línea, ¿no? ¿Qué tipo de salida es posible en Venezuela con una perspectiva popular y desde la clase trabajadora, ¿no? Digamos, qué tipo de verdadero Estado obrero podría surgir en este contexto, ¿no? Por lo que nos cuenta Claudia, hay como una sensación, incluso por partes que han sido críticas, tanto al gobierno de Maduro, pero también obviamente a esta intervención, que están diciendo, bueno, tal vez ahora tenemos alguna chance de decir algo en la mesa, ¿no? Conseguir alguna garantía. Todo esto, claro, es toda una serie de contradicciones gigantescas, ¿no? Pero también todo está pasando a una velocidad este, no hay mucho tiempo para la reflexión, ¿no? Ligado también a otra pregunta que aparece, que tiene que ver si alguien puede explicar un poco mejor al público la nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Simón, te paso la palabra. Sí, gracias. A mí me parece que la primera pregunta es muy importante y efectivamente llama una reflexión que políticamente es muy significativa. Como yo leo esa declaración de este sindicato, es como tratar de obtener las migajas del negocio del robo del petróleo venezolano por parte de Trump. Es decir, ya que están en este negocio de la piratería, por lo menos utilicen embarcaciones de bandera estadounidense para que genere algunos trabajos o algo le toque a los trabajadores estadounidenses. Pero lo que realmente debe llamar a la reflexión a los trabajadores estadounidenses es que las políticas de saqueo y de pillaje y de sometimiento de otros pueblos realmente nunca van a ser liberadoras ni van a traer grandes beneficios para la clase trabajadora estadounidense. Muy por el contrario, intoxican con nociones nacionalistas y de una falsa solidaridad e identificación entre los trabajadores estadounidenses y su gobierno, cuando es un gobierno que representa a sus explotadores, representa a una clase que precisamente no paga impuestos para que todos los impuestos caigan sobre la clase trabajadora, que se enriquece tremendamente sobre la base de las miserias y de la falta de acceso a la salud y de todos los servicios que son los padecimientos de los trabajadores estadounidenses. Bueno, así como ese gobierno explota y somete a los trabajadores estadounidenses, pues penurias mil veces peores le impone a los trabajadores del resto del mundo, incluyendo los venezolanos. Ese negocio petrolero que está haciendo Trump, no nos referimos ya a la legislación nueva venezolana que impondrá nuevas condiciones para la explotación petrolera futura, sino a este bloqueo naval, a la incautación de petróleo venezolano y a su venta por parte del gobierno de Estados Unidos
en condiciones poco claras, donde le entregan una parte del dinero al gobierno venezolano y otra parte del dinero se lo quedan de manera dudosa, de manera poco clara a los funcionarios estadounidenses. Ese dinero se está manejando con cuentas offshore en Qatar y en otros lugares. Si hubo una terrible corrupción cuando el programa de petróleo por alimentos en Irak en los años 90, que debemos recordar eso, Irak estaba bajo sanciones económicas. Intervino la ONU diciendo, bueno, nosotros vamos a manejar ese dinero del petróleo iraquí y nos encargaremos de que no le llegue dinero al régimen iraquí, sino que le lleguen insumos humanitarios. Eso es parecido a lo que está haciendo Trump ahora. Y en el caso de la ONU, que estaba bajo una gran vigilancia, pues porque es un cuerpo multilateral, etcétera, ahí hubo una terrible corrupción. Eso se va a quedar corto al lado de la corrupción de Trump, que ya se ha caracterizado por ser un gobierno espectacularmente corrupto. Y si tiene un manejo en cuentas offshore de dinero que es confiscado, que nunca se sabe exactamente cuál es la cantidad confiscada, porque son buques secuestrados en alta mar, muchas veces son buques fantasma que o no tienen bandera o están registrados bajo falsa bandera, porque es la manera como se ha intentado burlar las sanciones estadounidenses, que son sanciones también extraterritoriales, ilegales desde el punto de vista de la legalidad internacional. Entonces, realmente la clase trabajadora estadounidense debe tomar conciencia de que no conformarse con las migajas que le caiga del robo petrolero que está haciendo Trump es un error estratégico. Lo correcto es plantear que no se puede permitir un esquema de corrupción como el que ya está planteado y que los acuerdos que se den entre Estados Unidos y Venezuela tienen que ser transparentes, tienen que ser públicos, tienen que ser legales de acuerdo con la legislación venezolana, o sea, no hacerse cómplices de la piratería y del robo y del saqueo. Porque en definitiva, fortalecer más a un gobierno antiobrero, a un gobierno que odia a los trabajadores dentro de Estados Unidos, es afilar el cuchillo para el propio cuello de los trabajadores estadounidenses. La solidaridad se expresa comenzando por allí y luego yendo a cosas como exigir libertad sindical para los trabajadores venezolanos, que los trabajadores venezolanos puedan organizarse en sindicatos independientes, que puedan reclamar salarios dignos, en fin, todo lo que tiene que ver con exigir para los demás lo que uno exigiría para sí mismo, ¿verdad? El asunto de cuál sería la salida cómo podríamos llegar a un Estado obrero. Yo creo que estamos muy lejos, precisamente por la gran debilidad de la clase trabajadora venezolana que ha sufrido golpes muy duros en las últimas, sobre todo en la última década. Eh, Gran parte de la clase trabajadora se ha dispersado en ese éxodo de trabajadores venezolanos. El nivel de organización que hay pues, es más débil ahora que el que había hace 20 o 30 años. Entonces no estamos a las puertas de una revolución socialista. Lo que debemos exigir son cosas democráticas y que son muy sentidas por la clase trabajadora y que sirven como elemento movilizador, ¿verdad? Entre otras cosas, que el salario mínimo debería calcularse, como dice la Constitución venezolana, tomando como principal referente el costo de la canasta básica, o sea, de los gastos básicos en los que incurre una familia, que se libere a los trabajadores que están presos por haber hecho huelgas o por haber hecho reclamos laborales. Hay decenas de trabajadores petroleros, por ejemplo, presos simplemente por defender sus derechos, o trabajadores de la industria del hierro, de la industria del aluminio. También que se permita la participación, o sea, que se restituya la personería jurídica a los partidos de izquierda o los partidos democráticos de diferente tendencia política para participar en elecciones. Actualmente, ningún partido de izquierda tiene la legalidad para participar en elecciones. El Partido Comunista de Venezuela, que es el partido más antiguo, se le fue arrebatada su representación legal por el gobierno. El Partido Patria para Todos, que es otro partido, digamos, de lo que se denominan chavistas críticos, que reivindican el legado de Chávez, pero fueron opositores con el gobierno de Maduro y ahora con el de Rodríguez. Partido como el Partido Socialismo y Libertad, del que participa Claudia. O sea que se pueda participar en procesos electorales sin proscripciones. Eso también es un reclamo elemental. Bueno, la libertad de los presos, estos derechos que tienen que ver con la posibilidad de luchar por mejores condiciones de vida
y eventualmente por, bueno, poder decidir nuestro propio destino. Yo creo que eso es lo que está planteado más que la posibilidad de una revolución, dadas las correlaciones de fuerzas actuales, pero indudablemente que en el proceso mismo de la movilización se van modificando esas correlaciones de fuerzas y pueden surgir nuevas aspiraciones. La imaginación popular puede, pues, también cambiar sus horizontes en el proceso mismo de la lucha. La Sí, última pregunta no recuerdo cuál era. no, pero pienso para traer también, porque he ido como entretejiendo algunas preguntas, que hay otra pregunta, ¿no? En esta imaginación popular que también, bueno, puede tal vez, ojalá sorprendernos, ¿no? En el medio de estas necesidades y demandas muy concretas que tienen que empezar a suceder, ¿no? Que mencionaste, Simón, hay alguien que pregunta, ¿no? Que cuando, Claudia, cuando hablaste de que esto es, no, es un pacto y no un movimiento colonial, que cómo pensar el tipo de pacto que sucedió durante los 60 y 70, ¿no? Con las dictaduras militares en América Latina, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, ¿no? Y que ahora volvemos, tenemos de golpe un presidente que está por asumir en Chile, Kast, ¿verdad? Que Trump, sabemos, celebró su elección, la especie de amor que se tiene en Milley y Trump también, el triángulo que ahora se armó, Kast, Milley y Trump. Un regreso a ciertas formas muy explícitas de esa dictadura, cuando justamente en Venezuela, durante ese periodo, fue notablemente uno de los países donde no hubo dictadura militar, ¿no? De forma así explícita como lo fue en la región. Entonces, la pregunta es cómo entender esa cuestión del pacto, cuando tal vez a nivel regional el pacto más reciente fue aquel de los años a nivel regional, ¿no? Con Estados Unidos fue el que hizo que sucedieran y tuvieran el éxito que tuvieron los años que lo tuvieron, esas dictaduras militares. Sí, bueno, hablamos de un pacto o podemos sospechar como el desarrollo de un pacto que obviamente tiene todo el carácter colonial que supone, porque estamos hablando de una potencia imperialista con unos planes geopolíticos, con unos intereses concretos para la administración de la renta petrolera, para el control del territorio, para lo que tiene que ver en su confrontación con otros tipos de imperialismos, en este nuevo desorden mundial y repartición del mundo y de las áreas de influencia, que bueno, bien explicó Simón, y bueno, viene a ser como parte de, el pacto tiene que ver con esa preocupación de las grandes potencias por obtener la mayor y mejor forma y más efectiva de extracción y acumulación de recursos, para lo cual se necesita una mano de obra barata, y Venezuela en ese sentido viene a ser como una especie de paraíso donde casi que los acuerdos son con carácter de esclavitud para la extracción y además pues grandes yacimientos, una infraestructura petrolera instalada, unas reservas probadas, y entonces, bueno, viene a ser como ese pacto, bueno, un poco como que el gobierno con su, aún tanto el gobierno o, ¿cómo se llama?, la propaganda de gobierno de los partidos de derecha, entrarían a ser colaboradores en esa forma de producción, como también lo ha demostrado claramente el gobierno madurista, chavista, pues un poco la contraparte para todo ese proceso de acumulación, exportación, de explotación y apropiación y discriminación y todas las formas
de opresión posible. Entonces, este sí es un pacto y tiene todo el carácter colonial que amerita, pues. No sé si esa era la pregunta y si respondí, pero bueno, por ahí va la... Sí, yo Simón. agregaría para contextualizar la reflexión sobre el tipo de acuerdos que se están negociando entre el régimen venezolano y el régimen estadounidense. Em, bueno, la perspectiva que planteó el gobierno de Trump con su documento de seguridad nacional, que precisamente es lo que se considera que allí se expresa con mayor claridad la orientación de la política exterior de Estados Unidos, tiene que ver con, sí, fortalecer esa noción de las esferas de influencia y recrudecer la ofensiva en contra de la región del Caribe y Latinoamérica. Venezuela entonces no es un caso aislado, sino solo la expresión más avanzada de esa orientación, que es contra toda la región, eh, como ya hemos visto en el caso de los bombardeos en el Caribe. Se ha asesinado a personas de nacionalidad de Trinidad y Tobago, personas venezolanas, una víctima, un sobreviviente ecuatoriano, en fin. Se está hablando de la posibilidad de bombardear México, bombardear Colombia. Todo esto, claramente ese documento del gobierno de Estados Unidos dice que pretende expulsar a los competidores como China y Rusia de la región. El que se haya llevado esta acción como ejemplarizante, efectivamente, como lo dice Claudia, en Venezuela es porque precisamente quizá era el eslabón más débil de la región. Un gobierno con escasa base social, en una gran crisis económica, eh, donde un sector dividido del gobierno y un sector dispuesto a avanzar en acuerdos con el gobierno estadounidense resultaba un lugar propicio para llevar a cabo la experimentación con las formas más agresivas de esa política, pero eso no significa que no se pueda llevar a cabo con otros medios en otros lugares. En ese sentido, claro, uno se retrotrae a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente acuerdos como el de Yalta generaron una división del mundo entre potencias. Hubo un discurso a inicios del año 2025 por parte de Marco Rubio, donde él dice una cosa que a mí me llamó la atención. Él decía que Estados Unidos ya no podía verse a sí misma como la única potencia en el mundo y tenía que aceptar que vivimos en un mundo multipolar. Eso ya de alguna manera adelantaba un recrudecimiento de la opresión sobre América Latina y una noción de esferas de influencia, pero es interesante que usara la palabra multipolar porque ha habido sectores de izquierda que han tratado de presentar esa palabra multipolar bajo una luz positiva, como si fuera una cosa casi como un programa de izquierda, luchar por un mundo multipolar. Y un mundo multipolar lo único que significa es un mundo donde hay diferentes potencias imperialistas que compiten entre sí. Esa competencia suele convertirse en opresión para los pueblos de los países periféricos y dominados como Venezuela, pero además no está claro que esas esferas sean una cosa natural, sino que también refleja las correlaciones de fuerza entre esas potencias. O sea, también hay competencia y disputas por la definición de las esferas mismas. La ofensiva de Trump contra Groenlandia así lo subraya cuando se supone que Europa ha sido bastante, bueno, servil y sumisa ante Estados Unidos dentro de la coalición de la OTAN, pero Estados Unidos trata de redibujar las condiciones de esa alianza mediante también la extorsión y la amenaza. Estaba viendo que la pregunta anterior que me había faltado comentar, y lo voy a hacer muy rápidamente, es lo de la ley de hidrocarburos, para que tengamos claridad. En 1976 se nacionalizó el petróleo venezolano, significando que solo la empresa estatal venezolana que se crea en ese momento, que fue PDVSA, podía llevar a cabo las tareas, digamos, medulares de la industria petrolera, como lo es la exploración, la extracción y la comercialización del petróleo. Esa ley permitía que se subcontratara con empresas privadas, nacionales o extranjeras, tareas que se consideraran no medulares, como por ejemplo, bueno,
Se podría contratar alguna asesoría, alguna tarea de mantenimiento, alguna cosa que no fuera de esas tareas centrales que debían mantenerse en manos del Estado. La Constitución de 1999 reitera ese concepto, pero lo que ocurrió en los años 90 del siglo pasado, con la llamada apertura petrolera, fue que la empresa estatal venezolana, PDVSA, subcontrató mediante los llamados contratos operativos con empresas privadas extranjeras tareas que eran centrales, solo que se decía, bueno, sigue siendo PDVSA quien está a cargo, solo que PDVSA subcontrata. Chávez, que prometió al llegar al poder en 1900, bueno, lo eligieron en 98, pero inició su gobierno en 99, prometió que iba a renacionalizar la industria petrolera, no lo hizo, sino lo que hizo fue cambiar esos contratos operativos de los 90 por empresas mixtas, las llamadas joint ventures, donde entonces PDVSA se reservara una mayoría accionaria, pero digamos, no fue que retomó como en 1976 la totalidad o casi la totalidad de las operaciones, sino que simplemente cambiaron las proporciones, cambiaron las tasas de impuestos. En general, el Estado venezolano aumentó sus ingresos, pero no fue que sacó a las petroleras. Solo hubo dos que no aceptaron los términos de las nuevas leyes, que fueron ConocoPhillips y ExxonMobil. Pero Chevron, Halliburton, Repsol, Eni, Total, muchas empresas europeas y estadounidenses continuaron durante el periodo de Chávez. Y lo que hace este nuevo proyecto de ley, que ya está por ser aprobado, se aprobó en la primera discusión y falta la segunda, es volver retroceder a un esquema parecido al de los 90. Entonces, significa que nuevamente empresas extranjeras pueden tener control total de operaciones y pagar menos impuestos que lo que estaban pagando hasta ahora. Eso es lo que está planteado. Gracias. Estamos llegando un poco hacia el final de este extraordinario foro y yo sé que me encantaría quedarme mucho más tiempo, pero quiero respetar el tiempo de todo el mundo acá, incluyendo las intérpretes, para quien este trabajo es bien arduo. Entonces quería, y otra vez para el público, he ido como hilvanando algunas de las preguntas para poder cubrir más en el poco tiempo que tenemos, pero hay una serie de preguntas que preguntan sobre qué creen ustedes si este es un momento donde puede aparecer también entre el pueblo venezolano, entre el socialismo y dentro del socialismo venezolano, alguna reflexión autocrítica, ¿no? De cómo se llegó a esto, tanto a la agresión imperialista, podríamos decir, pero también al tipo de gobierno de Maduro y al tipo de pacto que está teniendo ahora la gobernancia de los Rodríguez con el gobierno de Trump. ¿Hay espacio para eso? ¿Está sucediendo? ¿Saben? Bueno, yo creo que ese es un escenario posible. Mm, No está negado. Por supuesto que la base social del gobierno ha ido mermando de manera significativa. En esta circunstancia ha habido como una especie, lo que ha significado el ataque, un llamado a cerrar filas y posiblemente sectores más intelectuales, intermedios, trabajadores del gobierno han hecho como una pausa, así como baja, ya va, espérate, por dónde viene la situación, pero con el devenir de lo que significa este pacto y la ejecución de los acuerdos que vienen, que ya se vienen cristalizando bastante desfavorables para las grandes mayorías, no me extrañaría para nada que eso significara que esa base social mermara aún más, sobre todo estos sectores que se consideran de pronto reivindicativos del proyecto de Chávez, de una izquierda
romántica, digamos, y es posible que haya eso está en juego, digamos que esos son acontecimientos que pueden devenir, que no han cristalizado porque todavía hay una situación de cerrar filas, de ver qué es lo que pasa, de darle como oportunidad a la gestión de Delcy Rodríguez y el acuerdo con Trump, a ver si hay oportunidades. Hay mucho de oportunismo en ese sentido y todavía hay que ver realmente en qué va a derivar estos pactos, pues, y cuál va a ser el resultado. Y seguramente yo en algún momento lo estuve viendo antes de que todo sucediera, una especie como va cayendo la cara, la máscara de este falso socialismo y la gente con sus apuestas va a continuar lo que ya venía pasando, pues va bajando esa adhesión, esa lealtad y bueno, eso da espacio para el diálogo, da espacio, bueno, pasaría por el reconocimiento de los errores, pero bueno, es algo que puede muy probable suceder, aún no ha cristalizado. Así lo veo. Mm. Sí, yo diría que la izquierda en general en Venezuela, digamos, ha tenido un proceso de progresiva ruptura con el gobierno de hace muchos años. Bueno, hubo sectores que desde el inicio no confiaron en lo que se llamó la revolución bolivariana. Recordemos que en sus primeros años era con consignas de democracia participativa. Bueno, el tipo de, incluso Chávez hablaba de Tony Blair y de la tercera vía en sus primeros años. Luego, en su sexto a séptimo año de gobierno, introduce esa categoría de socialismo del siglo XXI, pero bueno, con muchas contradicciones, un socialismo petrolero, con transnacionales, con empresarios patriotas, o sea, una especie de capitalismo donde el Estado podría redistribuir parte de la renta petrolera para cubrir algunos programas sociales y eso se llamaría socialismo del siglo XXI. Hubo, bueno, sectores anarquistas, trotskistas, que desde los primeros años tuvieron una política independiente frente a Chávez y luego frente a Maduro. En años posteriores hubo sectores del chavismo que rompieron con Maduro. Entonces, su lectura era que Maduro había traicionado el legado político de Chávez con su deriva autoritaria, la corrupción evidente, en fin, hacen un quiebre, no ven el origen de todos esos fenómenos en el gobierno de Chávez, como quizá nosotros sí lo vemos, de que muchos de esos problemas se incubaron en los años de Chávez, sino que ven como que, bueno, ubican su propia ruptura como un punto para el análisis, ¿no? De la deriva política de Venezuela. Más cercano en el tiempo, el Partido Comunista de Venezuela, que es un partido tradicional, bueno, en su momento era prosoviético, ¿verdad? Am, pues, también rompió con Maduro, bueno, ha sufrido persecución, en fin. Ellos caracterizaban dentro de sus programas que el apoyo al chavismo se justificaba porque estaban en una etapa de liberación nacional donde era necesaria la alianza con sectores de la burguesía que estuvieran confrontados con el imperialismo y así leían al chavismo como un gobierno que expresaba también a sectores de la burguesía en confrontación con el imperialismo y que podían desarrollar el capitalismo venezolano. Cuando rompen con el gobierno, no es que deciden que esa estrategia estuvo mal, sino que deciden que el chavismo ya no representa o no forma parte de esa burguesía que jugaría ese papel. O sea que te digo que cada cual ha tratado también de no cargar demasiado con la autocrítica, sino más bien adaptar sus análisis a los momentos en los que ha roto con el gobierno chavista, llegando, bueno, incluso a algunas organizaciones que se reclaman chavistas que dicen que Maduro, Rodríguez son antichavistas desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que, bueno, va a ser muy difícil procesar esos debates si partimos de lo analítico. Yo creo que lo más viable es partir de las acciones concretas de lucha que tienen que ver con cosas básicas como que estamos en contra de la injerencia de Estados Unidos, estamos en contra de que Estados Unidos determine el futuro del país o que influencie incluso la manera como se redactan las leyes, que pensamos que, bueno, que tampoco Trump debe decidir quién gobierna el país.
no puede imponer pues, ni a María Corina Machado ni a Delcy Rodríguez ni a nadie más, solo los venezolanos debemos decidir eso, que deben restablecerse los derechos políticos, democráticos, sindicales, sociales, en su sentido más amplio del pueblo venezolano, y que, en definitiva, eh, la soberanía y la autodeterminación están muy relacionadas porque sin soberanía popular no puede haber soberanía del país. Entonces, ahí es como se vincula la lucha democrática con la lucha antiimperialista, desde nuestro punto de vista. Y finalizaría llamando también de que sectores de la izquierda internacional que han quizá sido muy irreflexivos en tener una alineación automática con el gobierno venezolano, vean un poco de las complejidades que hemos ofrecido y también entonces se puedan acercar a una solidaridad más efectiva con el pueblo venezolano que la que hasta ahora en muchos casos ha habido, de tal manera de que, bueno, se puedan dar instancias en las que empujemos conjuntamente a nivel internacional una salida más justa para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Simón. Creo que ese es un buen lugar para dar por terminado otra vez. Quiero decirle al público que estamos copiando todas las preguntas, se las vamos a pasar así tal cual, tanto a Claudia como a Simón para que las tengan. Hice lo mejor que pude de ir hilvanando algunas de las preguntas, dado el tiempo que teníamos, pero las preguntas van a llegar. Les agradezco a todos, pero principalmente Claudia y Simón, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir sus reflexiones em, y todo su conocimiento ahí de la historia de Venezuela y también de la realidad cotidiana de estas últimas décadas, pero también muy específicamente de este último, no sé, ¿qué son? 2 semanas casi, no sé ni si son 2 semanas, más o menos, ¿no? Parece que pasó un siglo, hay tanto de lo que no hablamos sobre Cuba, sobre cómo esto está afectando la vida ya precaria en Cuba, digamos, es como estamos... Pero bueno, esto fue un pantallazo con muchísimos detalles que les agradezco mucho y están llegando muchos mensajes de agradecimiento y especialmente también porque sé que es ya muy tarde en donde están los dos. Así que gracias y muchas gracias a las intérpretes también. Gracias. Bueno, Natalia, gracias a ti también, y a todos por escuchar. Muy interesada con las preguntas, así que, bueno, Sí, quedo atenta. sí, Saludos, Simón. se las vamos a compartir. Muchas gracias.